endeudados, pero felices, hermano. Nos seguimos endeudando, seguimos entregando soberanía, seguimos siendo dependientes, seguimos sin libertad. Porque un país endeudado es un país, obviamente, sin libertad. De Cristina Fernández de Kirchner a Javier Milei. Endeudados sin escalas. Yo quiero que hablemos de datos. A mí, la verdad, la opinión de un militante político me come, y no lo tomen a esto como algo agresivo, sino que de verdad me comen los dos huevos con cuchillo y tenedor. O sea, me interesa realmente un carajo la opinión de un militante político, sea del kirchnerismo, o sea del mileísmo, o sea del macrismo. Porque lo único que importa siempre en esta vida, siempre y en todo momento y lugar, son los datos. La deuda pública, al final de los dos periodos de Cristina Fernández de Kirchner, del 2007 al 2015, alcanzó aproximadamente 240.665 millones de dólares, con un incremento de unos 81.943 millones durante su gestión. Se endeudó principalmente con organismos públicos internos, como ANSES y Banco Central. Esa es la deuda en pesos. Bonistas privados a través de bonos en moneda extranjera y local. Organismos multilaterales, como por ejemplo el Fondo Monetario Internacional, en menor medida tras el pago en el 2005, y otros como el BID y el Banco Mundial. La deuda en moneda extranjera representaba, al final del mandato de Cristina Fernández de Kirchner, el 36,4% del PBI en el año 2015, el final de su mandato. Ni hablemos de la vergüenza que fue el préstamo que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner le pidió a la dictadura de Hugo Chávez. Dictadura que nos cobraba intereses muchísimo más altos, más caros que otros lados del mundo. Ni tampoco hablemos de la vergüenza internacional que hizo el moderado ahora por algunos periodistas Axel Kicillof con el Club de París. Hasta el propio inútil de Axel Kicillof confirmó esto. Esto lo aclaro porque de algún lado van a decir, ¿de dónde sacás eso dato es mentira? Dejá hacerle el juego a Milei. Y todas esas estupideces que hacen los militantes kirchneristas. Porque no hay diferencia entre militante kirchnerista y militante mileísta. Se pelean con los datos, se pelean con la realidad. Te repito, el propio inútil de Axel Kicillof confirmó esto. Más de 200.000 millones en deuda dejaron los dos primeros gobiernos de Cristina Kirchner. La deuda cuando pero vos fíjate, ustedes... él empieza diciendo, la deuda cuando nos fuimos nosotros, la deuda se mide en relación a lo que produce el país. Pero dámela en número, no me digas así, no, decime, la deuda... O el 40% de la producción de un año. No, así no me gusta, dame un número, dame una cifra, un número, para que yo lo entienda y la señora que está mirando. 600.000, sería 200.000 millones de dólares. Ustedes dejaron una deuda de 200.000. Sí, más o menos. Dios mío, y lo peor de todo es que la gente lo sigue votando. Y este hijo de puta hoy quiere venderse como un moderado y la solución a los grandes problemas argentinos. Definitivamente el problema no es Axel Kicillof. Es un sector de los argentinos que todavía creen en Axel Kicillof. Siempre y en todo lugar la culpa es de la mayoría de la sociedad. Pasemos al gobierno de Mauricio Macri, que ahí yo veía en el chat que muchos decían, ¿por qué no habla de Macri? Porque te paga Macri. La deuda pública al final de la gestión de Mauricio Macri, 2015 al 2019, alcanzó aproximadamente 323.065 millones, un aumento de unos 82.400 millones respecto al 2015. Macri se endeudó principalmente con el FMI, 44.500 millones, que fue préstamo histórico. Acreedores privados, 42,8% de la deuda total, bonos en moneda extranjera. Organismos multilaterales y bilaterales, 20,2%. Organismos como el BID y Banco Mundial. Empezá a prestar atención porque FMI, BID y Banco Mundial lo vas a escuchar todo el tiempo. El sector público interno también se endeudó Macri, un 37%. ANSES, Banco Central. La deuda en moneda extranjera creció del 69,3% al 77,8% del total, alcanzando el 89,8% del PBI en el año 2019. La deuda pública al final de la gestión de Alberto Fernández alcanzó 425.294 millones de dólares, un aumento de aproximadamente 102.229 millones respecto al 2019 cuando se fue Macri. Cristina, Alberto y Massa, porque ahora yo veo que a Cristina y a Massa lo quieren sacar y no, el gobierno de Alberto.
las bolas del toro. Fue el gobierno de Alberto, sobre todo de Cristina, de Massa y de Alberto. Bueno, ellos tres, los tres chiflados, se endeudaron con el FMI, principal acreedor, con un saldo de cerca de 43.000 millones de dólares. Bonistas privados, un 77% de la deuda total. Títulos y letras del Tesoro. Organismos multilaterales, otra vez el BID, acá se suma el Fond Plata y Banco Mundial. 19% de la deuda representan. El sector público interno. También Cristina Alberto y Sergio Massa se endeudaron con ANSES y con Banco Central. El 36% en moneda local, mayormente indexada. Yo todavía escucho idiotas que dicen Cristina Kirchner jamás tomó deuda. Yo contra una persona que dice eso no puedo debatir. Cristina Kirchner también tomó deuda, también nos endeudó. Deuda externa y deuda interna. La deuda en moneda extranjera representaba el 64% del total y la deuda total equivalía al 65% del PBI en 2023. O sea, cuando se va Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa. Todo esto que te estoy contando te lo cuento en gran escala. O sea, no te lo estoy detallando porque nos llevaría 4 horas detallarte gobierno por gobierno, deuda por deuda. Todo esto que yo te conté ahora en gran escala, nosotros lo denominamos genocidio económico. ¿Por qué? Porque nos mataron en vida. Nos mataron en vida. Cristina, Massa, Alberto, también la gestión de Macri, nos reventaron. Todo esto destruyó la dignidad y el orgullo del pueblo argentino. Nos convirtieron en una villa miseria. Eso es una realidad. Inconsciente o consciente, lo hicieron. Y todavía no han pedido disculpas, ninguno. Pero acá viene lo loco porque el presidente actual, Javier Milei, cuando era panelista y candidato a diputado nacional por Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y después cuando fue candidato a presidente de la Nación, nos prometió que él iba a terminar con este ciclo vicioso que nos estaba matando. Esa adicción a vivir de lo prestado, de endeudarse. Esto decía Milei. A ver, si yo, digamos, estaría a cargo de la cartera de Economía, no necesitaría ir al Fondo Monetario Internacional. Porque ¿por qué Argentina fue al Fondo Monetario Internacional? Porque básicamente no pudo rolear la deuda en el sector privado. Y no pudo rolear la deuda en el sector privado porque tiene déficit, porque no hizo el ajuste fiscal que corresponde, que Argentina vive continuamente con déficit fiscal. ¿Y cuál es mi posición respecto al déficit fiscal? Que el déficit fiscal es inmoral, porque castiga a las generaciones futuras con deuda, que son impuestos futuros. Eso decía Milei, eso no es mentira nuestra. ¿Qué hacemos? ¿Borramos el pasado de Milei para que no se contradiga con lo que hoy está diciendo y haciendo? Javier Milei fue muy crítico con pedir ayuda a organismos internacionales. A Mauricio Macri lo trató de inútil, de fracasado y arrastrado por condenar al país a deber dinero. Y él tuiteaba, idiota, en mi mundo no existe el FMI. Y si yo fuera gobierno, no hubiera caído en el FMI porque propuse un ajuste consistente y a otra velocidad, leer PEC. Así es que, pedazo de pelotudo atómico subnormal, revisá lo que escribo antes de opinar de lo que digo. Eso le respondía a un usuario en Twitter. Durante el nefasto gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, Alberto Fernández y Sergio Massa, Javier Milei también fue lapidario. Javier Milei, 28 de julio del 2023, aviso al FMI. Si el Fondo Monetario Internacional continúa con esta conducta de regalarle plata al gobierno para que la rifen intentando controlar el precio del dólar, los argentinos tendremos que revisar nuestros compromisos con el fondo. No podemos seguir sosteniendo este modelo a costa de las generaciones futuras. ¡Viva la libertad, carajo! Felipe Núñez abajo le decía, bien Javier, es por acá. ¿Dónde estará Felipe Núñez ahora comiéndose un pijón así de grande? Seguramente ahora aplaudiendo. Muy bien, Javier, por acá hay que pedirle plata al fondo. Me rompe soberanamente las pelotas que nos traten a nosotros de traidores o de que cambiamos, cuando acá los que cambiaron fueron otros, no nosotros. Toda persona que tenga un mínimo de neuronas coincidía con lo que en ese momento decía Javier Milei. Porque eso que decía Javier Milei, eso que pregonaba, era y es, porque lo sigue siendo, es coherente. La lástima es que todo lo que decía era mentira.
En menos de 2 años de gobierno, Milei ha gestionado varios préstamos y líneas de crédito con organismos internacionales para enfrentar necesidades financieras, fortalecer las reservas del Banco Central y cubrir vencimientos de deuda. Vamos, por ejemplo, al préstamo del Fondo Monetario Internacional. Monto $20.000 millones. Fecha aprobado el 11 de abril del 2025. Vamos a los detalles. Este es un nuevo programa de financiación a 48 meses con un desembolso inicial de $12.000 millones y una primera revisión prevista para junio del 2025 que incluiría un desembolso adicional de $2.000 millones. El objetivo, fortalecer las reservas y garantizar el pago de vencimiento de deuda, además de apoyar la estabilización económica. Lo que vas a empezar a escuchar de ahora en más es todo para pagar vencimientos de deuda y se sigue acumulando deuda. Vamos con otro, préstamo del Tesoro de Estados Unidos, que está en negociación. Monto $8.000 millones estimado de dólares. Fecha, negociaciones confirmadas en septiembre del 2025, aún no finalizadas las negociaciones. Detalles, Javier Milei anunció que el gobierno está muy avanzado en negociaciones con el Tesoro de Estados Unidos para obtener un préstamo que cubra vencimientos de deuda de 2026. Específicamente $4.000 millones en enero, $4.000 millones de dólares en enero y $4.500 millones de dólares en julio. Objetivo, cubrir vencimientos de deuda de 2026 y estabilizar las reservas. Vamos con otro. ¿Te acordás que te había dicho BID y te dije, presta atención porque esto se va a volver a repetir? Préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID. Monto $1.300 millones. Fecha formalizado el 11 de noviembre del 2024. Este crédito buscaba mejorar la alfabetización inicial y fortalecer la gobernanza educativa en Argentina. Objetivo, financiar mejoras en la educación, específicamente en alfabetización. Todavía no sabemos dónde está esa plata. No sabemos qué se hizo, porque todavía no hay ningún programa de alfabetización en la República Argentina. ¿Decir esto me hace cuca? ¿La puta que los parió? ¿Decir esto me hace cuca? Vamos con otro, porque el BID son tan generosos que nos siguen prestando guita. Vamos con el cuarto préstamo que recibió Milei. Préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo, BID. Monto $500 millones. Fecha formalizado el 8 de mayo de 2025. Vamos a los detalles. Este préstamo, oficializado mediante el decreto, que ahí lo estamos viendo en pantalla el decreto, 313/2025, está destinado al programa de apoyo a la estabilidad macroeconómica. Más guita del BID. Objetivo, apuntalar la estabilidad macroeconómica y las reservas. Vamos con el quinto préstamo. Préstamo del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, CAF. Monto $960 millones. Fecha aprobado en 2025. Detalles. Este es un préstamo puente de corto plazo aprobado por unanimidad por el directorio de la CAF. Su objetivo principal es cubrir el pago de servicios de deuda con el FMI. Objetivo, cubrir vencimientos de deuda con el FMI. Vamos con los pools de créditos. Estos están en negociación. Todavía no se concretaron, pero están a paso de concretarse. Monto $15.000 millones estimados. Fecha, anunciado por Milei el 15 de marzo del 2024, pero no concretado hasta septiembre del 2025. El objetivo era acelerar la salida del cepo cambiario y avanzar hacia una competencia de monedas. Sin embargo, no hay evidencia de que este pool se haya formalizado. Las negociaciones parecen haber evolucionado hacia los acuerdos específicos mencionados anteriormente, como por ejemplo el del FMI y el Tesoro de los Estados Unidos. El objetivo de esto era el mismo, salida del cepo cambiario y fortalecimiento de reservas. Ahora vamos al número completo. Los préstamos confirmados suman aproximadamente $26.560 millones. FMI, $20.000 millones. El BID, $1.300 millones. Más $500 millones. Más $3.800 millones. Eso del BID. El CAF, $960 millones. El préstamo del Tesoro de Estados Unidos, $8.000 millones. Y el pool de créditos, $15.000 millones. Que este último no está confirmado. No lo vamos a incluir. Pero estaban las negociaciones también para recibir ese dinero. Casi el 90% del dinero pedido por el gobierno de Javier Milei es para fortalecer las reservas del Banco Central, cubrir vencimientos de deuda, especialmente las deudas con el FMI. Por otro lado, el dinero que envió el BID para financiar programas específicos como la alfabetización, te repito, no sé dónde mierda está el programa de alfabetización. Porque yo, pibe
pibe menor de 18 años, y hay unos boludos de 20 y pico también con los que me cruzo, no tienen comprensión de texto. Mientras tanto, hoy nos desayunamos con que el secretario de Tesoro de Estados Unidos confirmó que analizan brindar respaldo económico a la Argentina. Informó que el país podría recibir apoyo a través del Fondo de Estabilización Cambiaria. El respaldo económico, obviamente, no es porque les cae bien Milei, es porque quieren marcar territorio frente a los chinos, nada más. O sea, nosotros estamos en el medio de dos potencias que se están desgarrando y como unos giles estamos en el medio, porque todos los gobiernos que hemos tenido han pedido a los chinos, a los rusos, a los yanquis, entonces nos tienen como bola sin manija. Ahora, la pregunta es, ¿a cambio de qué los yanquis nos van a prestar más guita? ¿Cuánta más soberanía vamos a seguir regalando? Porque entre los chinos, los yanquis, los rusos nos están desgarrando. Y acá es como que todo el mundo sigue igual. Y la dirigencia política argentina, en su mayoría, sigue hablando de pelotudeces que a la mayoría de los argentinos no nos importa. Y perdón si del otro lado alguno se ofende, porque los ofendidos acá son un montón. Pero mientras Argentina pierde soberanía, yo veo diputados y senadores nacionales hablando de Palestina y de Israel. ¿Y a mí qué carajo me importa Palestina o Israel? Cuando nosotros tenemos una base china en el medio del sur metida y no sabemos qué hace ahí. Cuando hay agentes rusos en la ciudad autónoma de Buenos Aires desplegados por todos lados que se venden como si son familias tranquilas que vinieron a vivir a Buenos Aires, a la Argentina. La mayoría de los rusos que están en Argentina son servicios. Pero acá nadie se pregunta nada de eso, porque es mejor mirar para el otro lado. Y yo no voy a entrar en teorías conspirativas estúpidas, como hacen los zurdos que en plena pandemia decían que íbamos a entregar los glaciares a cambio de vacuna. Yo estoy hablando de cosas muy lógicas. ¿A cambio de qué Estados Unidos nos va a prestar guita? ¿A cambio de qué? ¿Qué le vamos a dar? ¿Qué le vamos a dar? Porque ya el kirchnerismo entregó todo a los chinos. Y este gobierno que decía que no iba a transar con los chinos también está transando con los chinos. ¿Qué más nos quieren sacar? ¿Qué más nos quieren desgarrar del cuerpo? Y yo veo pelotudos aplaudiendo que le vayamos a pedir plata a los norteamericanos. Y lo que más me duele es que veo pibes que se dicen liberales o de derecha. Dejen de decirse de derecha, no se digan más de derecha. Díganse mileístas, porque eso es lo que son. Es como cuando escucho kirchneristas que dicen por la patria. No, ustedes no están por la patria. Ustedes están defendiendo a sus líderes. Los mileístas hacen lo mismo. No están defendiendo la patria, nuestro terruño. Están defendiendo sus intereses partidarios. Y yo acá me pregunto, o sea, ¿para qué más guita? Toda guita que nos presten nunca va a alcanzar, porque nuestro problema no es económico, nuestro problema es político y social y es educativo. Desde el Vamos tenemos una mayoría de jóvenes que no comprenden texto, que no sirven para nada. ¿Para qué van a venir inversiones en un país donde la mayoría de los jóvenes no tienen comprensión de lectura? Las nuevas generaciones vienen peor. La última generación que más o menos valía la pena acá es la de los finales de los 90, después ya no sirve ninguna. Se dedicaron constantemente esta pseudodemocracia de cartón en destruir a las nuevas generaciones. ¿A qué van a venir las inversiones? ¿Qué empresa vas a poner acá si tenés monitos que no saben apretar ni un botón? Desde el Vamos, la corrupción está enquistada en el Estado. No importa si ayer era Lázaro Báez o hoy es Lule Menem. La corrupción sigue. En mayor o menor medida la corrupción sigue. Y a la mayoría de la sociedad le chupa un huevo la corrupción. Porque si realmente les importara la corrupción, tendrían que salir todos, hasta los propios mileístas, a pedirle al presidente Javier Milei que haga que su hermana dé un paso al costado y se someta a la justicia. Pero acá nadie habla, porque como son reyes, no. Karina no va a hablar. Los audios son inteligencia artificial. Son inteligencia artificial, pero lo echaste de Spacruolo. ¿Por qué lo echás si es inteligencia artificial? Desde el Vamos, la casta no se fue. Siguen los mismos de siempre, jodiéndonos con diferentes discursos. Nada cambió. Todo se profundizó. Ahora la pregunta es, ¿para qué quieren más guita? El Fondo Monetario Internacional y el BID lo único que logran al dar más dinero es reafirmar y sostener a los gobiernos corruptos. Son organismos del demonio. Y ojo, esto no lo digo yo. Lo dice el gran Venegas Lynch. Me imagino que los mileístas no van a tratar a Venegas Lynch de cucardo, ¿no? Otro punto que quiero hacer, que es muy caro y muy central al espíritu liberal, es no adherir y más bien rechazar dos instituciones de nuestra época que son nefastas y sus políticas han resultado devastadoras para el mundo libre, y son el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Estas dos instituciones son responsables en gran medida de la existencia de aquello que se ha dado en llamar países del tercer mundo. ¿Qué quiere decir un país del tercer mundo?
Si no somos racistas, quienes están en un país del tercer mundo no se caracterizan por sus etnias, ni se caracterizan por las latitudes geográficas, ni se caracterizan por las alturas, ni por las características de los continentes, sino por las políticas que sus gobernantes adoptan, que son precios máximos, empresas estatales, inflaciones monetarias, reformas agrarias, corrupciones galopantes, no existencia de división de poder, no independencia de la justicia. Esto es como muchos otros países, tal vez no calificados como países del tercer mundo. El ladrón de gallinas va preso, pero los grandes robos y manotazos al fruto del trabajo ajeno son impunes porque tienen relaciones con un poder judicial que no es independiente. Ahora, como todo esto en economía es siempre una cuestión de incentivos, imaginemos esos gobiernos que adoptan estas políticas, que se les fugan los mejores cerebros, que se les fugan los capitales, y en ese momento llegan estas instituciones nefastas como el Fondo Monetario y el Banco Mundial con carradas de dólares a baja tasa de interés, con periodos de gracia más extendidos que los del mercado, lo cual consolida y reafirma los regímenes corruptos de estos países del tercer mundo, lo cual va, dicho sea de paso, muchas de esas carradas de dólares a los bolsillos personales de los ministros y de los presidentes, que como todo buen canalla, digamos, buscan abrir cuentas numeradas en Suiza y en otros lugares para salvarse de las políticas nefastas que adoptan en sus propios países. ¿Venegas Lynch es un kirchnerista? ¿Es un traidor Venegas Lynch por decir esto? ¿Saben cuál es el problema de aquellos mileístas que se dicen liberales o de derecha? Jamás en su reputísima vida abrieron un libro de Venegas Lynch. Repiten frases de Venegas Lynch que dice Milei. Hacen lo mismo que el kirchnerismo. No leen. Entonces, como no leen, repiten lo que dice Danan, repiten lo que dice Laje, repetían lo que decía yo. Ahora, como yo me alejé de todo eso en el 21 porque vi que era todo mentira, no, pero esto es un traidor. Ahora Danan es un traidor. Y dentro de poco tiempo, cuando Laje se aleje de ahí, porque en algún momento va a pasar, porque Agustín no va a querer quedar pegado a esta aberración, a este Frankenstein que hicieron, que nada tiene que ver ni con la derecha ni con el liberalismo, también seguramente lo llamen traidor a Laje. Nicolás Márquez no lo va a hacer porque es una prostituta del poder. Pero digo, hay gente que tiene ética y tiene valores y en algún momento se van a ir desprendiendo de todo esto los pocos que quedan. Porque ya no queda nadie de la camada original. Porque el que cambió fue Javier Milei. El que mintió fue Javier Milei. En ningún momento mintió Danan, mintió Diana Mondino, mintió el Presto, Álvaro Sicarelli, Ramiro Marra o Eugenio Casieles. Ninguno mintió. Acá el que mintió era el que decía que iba a terminar con la casta, que pedirle al FMI estaba mal. Eso no me hace cuca, eso es mostrar datos. El problema de la militancia es que no se bancan los datos, porque siguen a los líderes como mesiánicos. Como nunca tuvieron el abrazo de un padre, buscan en el político el abrazo del padre. Tu padre ni tu hermano está en un político. Loco, salvanos, son nuestra última esperanza. Vergüenza te tendría que dar decir eso. Pendejo, cachetazo te tienen que dar. ¿Cómo le vas a decir a un político que es la última esperanza? La última esperanza es todo argentino de bien que se levanta todas las mañanas para sacar este país adelante. ¿Ustedes se dan cuenta en lo que han terminado? Se siguen peleando, defendiendo políticos de un lado y del otro, que responden a los mismos intereses internacionales. Y yo no me estoy haciendo ni el anarquista, ni el, como van a decir ahí en los comentarios, nacionalista con Z. Es sentido común, chicos. Detrás de todas las fotos está Elstein. No importa si está Macri, Cristina o Milei. Siempre los mismos poderosos están atrás dándole la virome para que firmen. Y ustedes peleándose, no, porque aquel es un facho, no, porque estos son zurdos, responden a los mismos intereses. Los kirchneristas nos entregaron y nos endeudaron con los yanquis, con el Club de París, con los chavistas. Nos entregaron a los rusos y a los chinos. Pero después yo tengo que escuchar a subnormales que defienden a la condenada, que se llenan la jeta hablando de soberanía. ¿Qué soberanía me hablas? Mientras las ratas chinas nos clavan una base militar en el sur. ¿Dónde mierda está la soberanía y la dignidad de un pueblo? Cuando una potencia te mete una base militar adentro de tu terruño.
Macri y el Toto Caputo nos endeudaron con los yanquis. Y después del terrible cagadón, Caputo se rajó como buen cobarde y no dio explicaciones, porque esa otra que tenemos acá, los ministros de Economía no explican. No, el ministro no da entrevista, el ministro tiene que responder, pero acá la sociedad lo permite. Luego vino Milei y no tuvo mejor idea que volver a llamar al fugador serial de Caputo para que nos siga endeudando y pidiendo guita mientras él juega a ser el lobo de Wall Street. Él cree que está en una película con un montón de pendejos subnormales en Twitter que le dicen: ¡qué grande, Caputo, sos un genio! Y en el medio, una sociedad mayoritaria de idiotas pusilánimes y soretes que se dividen para defender al menos malo. No, pero Cristina, no, pero Milei. Yo en esto soy muy extremista y no hago responsable a los demás, de los que comparten este espacio conmigo, de lo que voy a decir. Yo creo que condenar a una patria, destruir a una patria tan joven como la nuestra, y yo ante traidores, la cárcel se nota que se ve que no es el camino. Porque los que llegan siguen repitiendo las prácticas de los que están en cana. Yo por mi parte, y hago una promesa a los que están del otro lado, yo no me caliento más en tratar de hacer entrar en razón a un grupo de oligofrénicos y de idiotas que se insultan y se pelean entre sí defendiendo políticos. De un lado y del otro lo único que hacen es defender a sus verdugos. Sigan festejando la destrucción de la patria. Yo no me voy a hacer cargo de eso. Yo de ahora en más no voy a discutir más con ninguno de ustedes. No les voy a responder más los mensajes. Me quieren decir ensobrado, de esto, del otro. Díganme todo. Soy todo eso y mucho más. Pero yo no endeudo un país. Yo no miento para que me voten. Había una canción que hacían unos chicos, que era una canción muy pegadiza. Capaz que ustedes la recuerdan. Decía así: un liberal odia la deuda, un liberal no le pide guita al fondo, un liberal ahorra lo que ingresa, tampoco sube los impuestos, un liberal los elimina para siempre, no hace especulaciones electorales y le quita retenciones a un sector del campo hasta después de las elecciones. También la letra decía: y no crea nuevos ministerios. Ustedes saben que el Ministerio de Diversidad y Género sigue abierto y gastando fortuna, ¿no? Para hormonizar pendejos de 12 años. Ojo, no lo digo yo. Caputo Masterclass. Explica tu lógica. Yo saco un préstamo en Mercado Pago de 20 lucas. Y para pagar ese préstamo, saco un préstamo de Ualá. Y para ese préstamo de Ualá, vos pago el préstamo de Mercado Pago con eso, vos lo sacás el préstamo de Mercado Pago y le pago a Ualá con eso. Entonces como que se paga Mercado Pago y Ualá entre ellos, yo no pago un peso. ¿Y cuánto terminás gastando? Sí, pero no, porque tenés que pagar la inversión primera, nena.